Buenos días a todos. Mi agradecimiento a todos los colegas aquí presentes, a los maestros, a los directores, en especial a los colegas de la Escuela de Ciencias de la Educación, que me han invitado hoy aquí a compartir con ustedes algunas también de mis reflexiones y fundamentalmente de resultados de investigaciones en las que me ha tocado participar. Antes lo que les quiero explicitar es que mi mirada es una mirada desde la investigación, pero desde la investigación fundamentalmente sobre profesión docente, sobre políticas educativas. Y la reflexión que hoy voy a compartir proviene básicamente de 4 grupos en los que he estado participando en estos últimos años. Uno de ellos es el Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que nuclea a un grupo de universidades europeas y latinoamericanas y que estamos haciendo investigación sobre 4 componentes básicos de la profesión que tienen que ver con la formación inicial, el desarrollo profesional, las condiciones laborales de los docentes y la evaluación del desempeño. Desde el observatorio, desde hace unos 7 años, hemos impulsado distintas investigaciones sobre este tema y ello nos ha llevado a investigar y analizar también el papel y las funciones de los equipos directivos. En otro lugar es Redaje, que es una red que ustedes aquí algunos conocen bien. Es una red de apoyo a la gestión educativa que nuclea también un grupo de universidades y que tiene la sede en la Universidad Autónoma de Barcelona, a cargo de Joaquín Gailín. Esta red también viene impulsando desde hace unos cuantos años investigación, reflexión en torno a los temas que hace a los equipos directivos. El otro grupo de investigación en el cual he estado participando en estos últimos años es un grupo que está coordinado por Christian Cox y que hemos investigado en el marco de Educación para Todos de UNESCO en 12 países de América Latina, entre los cuales está México. Hemos hecho estudios de casos sobre políticas docentes y equipos directivos. Y el último de los grupos que inspira mi reflexión proviene de una investigación que me tocó coordinar hace 3-4 años atrás junto con Flavia Terigi de Argentina para la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde hicimos un largo estudio sobre los programas de inclusión educativa en América Latina. En el marco de ese estudio hicimos visitas a escuelas en múltiples países, entre los cuales México, donde concretamente estuvimos conversando, dialogando con los equipos que trabajan en los centros de transformación educativa del Distrito Federal. Y también tuvimos la oportunidad de visitar, estudiar programas que trabajan realmente en contextos de altísima vulnerabilidad, como es el caso de un programa muy interesante, quizás ustedes lo conozcan, que se llama La Escuela Busca un Niño en Colombia, que es un programa que se desarrolla entre otras ciudades en Medellín, en contextos de extrema vulnerabilidad, o como dicen los colombianos, contextos vulnerabilizados, porque en realidad no es una condición intrínseca la vulnerabilidad, sino que es una condición de contexto. Bueno, yo, por razones de tiempo, voy a compartir básicamente las reflexiones que tienen que ver con lo que es hoy el papel de los equipos directivos. ¿Qué capacidades, qué competencias podemos impulsar desde la formación en los institutos de formación docente, en las universidades, para que esos equipos directivos estén en mejores condiciones de desempeñarse en un contexto que hoy es altamente complejo?
Y mi mirada es una mirada también que viene del lado de las políticas, porque como mostró Cecilia, en América Latina podemos identificar numerosas experiencias en nuestros países y también mucha acumulación en materia de directores, de docentes que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad y que logran impactar favorablemente en sus estudiantes. Hace muchos años atrás, Juan Eduardo García Huidobro de Chile dirigió una investigación que se llamaba Contextos Exitosos, Escuelas Exitosas en Contextos de Pobreza, donde mostraba que aún en los contextos más vulnerables había maestros y directores que lograban ambientes escolares saludables. Pero la respuesta es relativamente simple. ¿Por qué lo hacen? Porque por el famoso efecto Pigmalión, porque son equipos altamente convencidos de que sus estudiantes pueden aprender y porque se desempeñan con yo diría con un militantismo, no sé si la palabra existe aquí en México, son cuasi militantes de la causa. Ahora, el problema no es encontrar experiencias, que las encontramos y mucho. El problema es cómo hacer de esas experiencias que sean políticas públicas, que sean sistemáticas, es decir, que lleguen a todos y a todas. Ese es el gran problema que tenemos en América Latina desde hace décadas, porque no logramos que las políticas sean políticas de Estado, no logramos que esas políticas tengan continuidad en el tiempo, porque los ministros son cargos. Hace unos años atrás un estudio de UNESCO mostró que el promedio de un ministro de Educación en América Latina era de un año. Países que es más, hay países que es menos. Pero ahí tenemos un serio problema. ¿Cómo hacer de estas experiencias que sabemos que impactan favorablemente, cómo hacer de estos directores, de estos docentes, ejemplos para los demás y que estas sean realmente políticas? Ese yo creo que es el gran problema que hoy tenemos que afrontar. Entonces, bueno, estoy con los mismos problemas que Cecilia. Ahí. Una primera pregunta que podemos hacernos es hoy, ¿qué capacidades requiere un director para impactar favorablemente en términos de convivencia escolar, para favorecer la inclusión educativa? Básicamente la investigación nos muestra que hay muchos más, pero que hay tres componentes básicos. Cuando nosotros tenemos una adecuada gestión, tenemos un centro educativo que funciona y tenemos trabajo en equipo, ahí tenemos tres grandes componentes a tener en cuenta en esta gestión, en esta dirección deseable. ¿Qué nos dicen los estudios e investigaciones? Es decir, todas estas investigaciones en las que me ha tocado participar, que tienen que ver con docentes, pero que tienen también que ver con directores, porque este es un contexto que tenemos que tener en cuenta. En América Latina, los directores son en un 95% docentes. Sabemos que hay un efecto perverso que existe hoy, que es que un docente, si quiere mejorar en términos de reconocimiento social y en términos de salario, ese docente tiene que dejar de hacer lo que hace bien, que es enseñar, para pasar a ser director o para pasar a ser supervisor. Ahí hay un efecto perverso. Pues entonces, cuando hablamos de docentes, estamos también pensando en directores. Los docentes que aquí están son muchos los directores del futuro, porque es una carrera que está pensada de esa manera. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios e investigaciones cuando
nos adentramos en las capacidades de dirección que son esenciales, que son fundamentales para impactar favorablemente en términos de convivencia escolar. Nos dicen que hay 4 grupos de capacidades que tienen que ver con pensamiento estratégico, que tienen que ver con relación con las personas, que tienen que ver con la gestión del aprendizaje y que tienen que ver con animación de estructuras organizativas. Hace unos años atrás, en una de estas investigaciones, nosotros les solicitamos a distintos grupos de actores, estudiantes, padres, madres, apoderados, directivos, etc., cuáles eran las cualidades, las destrezas, la capacidad de dirección, la gestión que debería tener un director. Y ahí, evidentemente, surgieron una mención a numerosas capacidades directivas y elaboramos una especie de retrato robot de un director ideal. Algo así como un superdirector o una superdirectora, en donde aparecía en primer lugar las cualidades personales. Este tema de las cualidades personales surge en la investigación muy recurrentemente. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes en los institutos de formación docente o en la universidad, ustedes como docentes o ustedes incluso que hay aquí directores, si ustedes piensan en las funciones que tiene hoy un director, van a ver que parte del tiempo ese director lo pasa resolviendo conflictos. Y esa resolución de conflictos, acá hay algunos que asienten, porque deben conocer de lo que estoy hablando, esa resolución de conflicto tiene que ver con cualidades personales y con destrezas interpersonales. El punto acá es que esas cualidades y esas destrezas muchas veces no surgen por generación espontánea, sino que es necesario desarrollarlas desde espacios de formación, desde la formación inicial y desde el desarrollo profesional docente. Y ven ustedes que en nuestros países latinoamericanos, por lo general, en la formación inicial, no o se impulsa muy limitadamente espacios de reflexión que permitan el desarrollo de cualidades personales y de destrezas interpersonales. Y esto es básico. Es básico en el rol de docente y es básico en la dirección. ¿Saben por qué? Seguramente muchos de ustedes han reflexionado en esto. Y yo cuando veo estos artículos de prensa que culpabilizan al docente, que culpabilizan al director de todos los males que suceden en nuestras sociedades, les digo, bueno, no debe haber profesión en el mundo más compleja que la profesión docente y por ende que el ser director, porque no hay otra profesión en el mundo en donde lo que uno vivió como estudiante tiene el impacto que tiene como en la docencia o en la dirección. Dicho de otra manera, hoy hablábamos, o Cecilia mencionaba, los casos de violencia escolar, los casos que hoy tenemos en las escuelas respecto a cómo imponer disciplina, cómo imponer normas de convivencia. Pues cuando ustedes estudian y ven lo que nos dice la investigación sobre lo que hacen los directores, van a ver que muchas de las posturas de esos directores tienen que ver con lo que ellos mismos vivieron como estudiantes. Dicho de otra manera, voy a reaccionar
reaccionar cuanto más violenta, de forma más violenta, según lo que hayan sido mis experiencias personales. Y esto es un aspecto muy importante, que por lo general las universidades, los institutos de formación docente no lo tienen en cuenta de manera suficientemente ponderada, yo diría. Es decir, que acá hay un espacio que tenemos que incluir necesariamente y que tiene que ver con lo que, bueno, decían los autores en la década de los 60, la reflexión sobre la práctica, sobre lo que Doyle y Ponder decían, reflexionemos sobre la práctica. Y esto no surge por generación espontánea, esto se hace a partir de espacios que estén adecuadamente diseñados. Por eso este tema de las cualidades y las destrezas interpersonales es muy importante. Hay otras capacidades directivas que tienen que ver con aspectos que han sido más estudiados, suficientemente desarrollados, yo diría, en la bibliografía, que tienen que ver con la capacidad de delegación, de motivación, de liderazgo. Y luego aparecen las destrezas propiamente de gestión, las destrezas que tienen que ver con planificar, negociar, organizar. A todas estas capacidades directivas se agregan hoy las que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, porque son un dato de la realidad y es aquí un nuevo campo que tenemos que contemplar básicamente en el desarrollo profesional docente. Porque ¿saben lo que nos dice la investigación? Hace unos días compartí con un grupo de investigadores en Uruguay los resultados de una investigación que acabamos de finalizar. Respecto, ustedes saben que Uruguay tiene desde hace unos años un plan que se llama el Plan Ceibal, que es un plan de inclusión social y inclusión educativa, que tiene que ver con que cada niño y cada de las escuelas primarias, de lo que vendría a ser para ustedes la educación básica, y cada joven de educación media tiene una computadora. Entonces, bueno, y teóricamente los docentes tienen que apoyarse en esas tecnologías para los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Parte de los resultados de la investigación que hicimos en primer año, vendría a ser de ustedes el séptimo de básica, con profesores de matemática, estudiamos las prácticas de los profesores de matemática. ¿Qué nos muestra la investigación? Nos muestra que en muchas escuelas, en muchos centros educativos, no se usan adecuadamente las computadoras porque los directores ponen trabas. Porque los directores tienen miedo a que las máquinas se rompan y que tienen que hacer después uso de recursos o llamar a la administración. Bueno, temas que ustedes conocen bien. Entonces, esto tiene que ver también con que el miedo cuando surge. El miedo surge cuando no hay familiaridad, cuando se teme a lo desconocido. Por eso esta dimensión de que en la formación inicial y en el desarrollo profesional tiene que estar presente el uso de las tecnologías es importante para, en alguna medida, remediar estos temores. ¿Qué está pasando en los centros educativos latinoamericanos? ¿En qué ocupan su tiempo los directores? Esta fue una pregunta que nos hicimos en varias de las investigaciones. Yo acá, por razones de tiempo, voy muy brevemente a sintetizar. Y antes de esto, quiero muy brevemente mencionar que cuando nosotros pensamos en las funciones de los directores, pensamos en estos temas que tienen que ver con la violencia, con la convivencia escolar, con la inclusión educativa. Tenemos que insistir en la complejidad del análisis y en la complejidad de la situación que viven hoy docentes y directivos en los centros educativos. ¿Por qué? Porque hay un contexto, hay cambios que afectan la identidad del director. Muy en grandes pinceladas, en esta matriz que les estoy presentando, he agrupado los factores en tres grandes categorías: el contexto macro,
el contexto de aula y el contexto político. Cuando nosotros vamos al contexto macro, ¿qué es lo que observamos? Muy en grandes líneas. Observamos que hay un aumento a las exigencias al docente y por ende un aumento a las exigencias al director. Porque yo me pregunto, ¿no se le está pidiendo a los directores y no se les está pidiendo a los docentes mucho más de lo que un profesional puede dar? Cuando nosotros pensamos en un docente y en la formación que recibe el docente recibe una formación que lo prepara para una tarea, que es la tarea de enseñar. En los casos en que tenemos directores que hayan tenido cursos de formación, cursos de desarrollo profesional docente, que hayan recibido una preparación específica, esa preparación, ¿hacia dónde ha estado focalizada? Hacia la tarea de liderazgo, de dirigir un centro educativo. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos ese contexto macro, vemos que hay un aumento de exigencias y que se le pide a los docentes y a los directores que cumplan una función para la cual nadie los preparó, que tiene que ver con algo que se llama contención social. En buena parte de las escuelas latinoamericanas, los docentes tienen que cumplir funciones de contención social y los directores también. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las responsabilidades de otros actores. Porque las familias hoy no son lo que eran hace 20, 30 ni 40 años. Porque el número de familias monoparentales ha aumentado. Fíjense que en un país como el Uruguay, en los últimos 20 años se triplicó el número de familias monoparentales, que tienen en la mayoría de los casos a una mujer como jefa de hogar. Entonces, esto nos está planteando un contexto que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar temas que tienen que ver con violencia. ¿Por qué? Porque hay que decirlo claramente, no todo es responsabilidad del director, no todo es responsabilidad del docente. Acá hay temas que tienen que ver con un contexto y con responsabilidades que no competen al director. Hay fuentes de formación alternativa, hay sociedades interculturales, podemos seguir. Es decir, que hay un contexto macro que constituye un escenario, un telón de fondo a no desconocer. Hay un contexto de aula también que se ha complejizado y diversificado en los últimos años. Hay nuevas condiciones de trabajo. Esto tiene que ver también con el contexto político, con las reformas. En América Latina en los últimos 30 años han proliferado las reformas y las innovaciones. Al director, al docente, le llegan múltiples demandas. Hay una reforma curricular en curso. Por otro lado, hay reformas que tienen que ver con la gestión. Hay nuevos programas de convivencia escolar, programas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que la función en sí aparezca extremadamente fragmentada en muchos casos. Y vean ustedes que estos contextos complejos, ¿verdad?, complejizan esa tarea del director. A tal punto, aquí no tomé el caso de México porque no tenía las cifras más recientes, pero esto refiere a una investigación que estuvimos impulsando desde el Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que, como les dije, tiene sede en la Universidad de Barcelona, en donde básicamente le preguntamos al director sobre cuáles eran los principales, qué hacía durante el día. Vamos a decirlo de forma simple. Fíjense que de cada 100 directores, y tomé mi país que es el caso que conozco mejor, de cada 100 directores,
91 nos mencionaron que durante una jornada siempre tenían que intervenir en algún aspecto que tenía que ver con la disciplina. La disciplina en el centro educativo, la disciplina en el aula. 90 de cada 100 nos dijeron que en el día algo tenían que hacer respecto a la gestión de la infraestructura. 87 de cada 100 mencionaron la gestión contable. 86 el manejo de temas administrativos. Fíjense que cuando vamos al monitoreo del progreso de aprendizajes, cuando vamos a la coordinación de asignaturas, organización de actividades extracurriculares, miren ustedes cómo baja la mención. Es decir, lo que realmente tendría que hacer un director, que es liderazgo educativo, liderazgo pedagógico, concentrarse en la mejora escolar, es lo que menos puede hacer. ¿Por qué? ¿Porque es un ignorante? ¿Porque no desempeña bien su tarea? No, por razones estratégicas, por razones coyunturales, porque está permanentemente confrontado a este tema de que tiene que lograr disciplina, tiene que atender temas administrativos, tiene un techo que se le cae, tiene la luz que no funciona, etcétera, etcétera. Los caños, la sanitaria. Entonces, esto hace que el director hoy esté absolutamente tironeado entre lo... ¿Se dice tironeado aquí? ¿No? ¿Cómo se dice? Agobiado por todas estas demandas que lo distraen de su función. Fíjense que cuando vamos al apoyo a la enseñanza y nos adentramos concretamente en ese grupo, interrogamos a ese grupo de los 23 directores de cada 100 que nos dijeron que hacían durante el día actividades que tenían que ver con la enseñanza. Cuando vamos a esos 23, observamos que 72 de entre ellos lo que hacen es, un 72% de ese 23 lo que hace es observar clases. Algunos asisten a lecciones, otros discuten las visitas a clase, 29 observan o tienen que ver con el desarrollo profesional de sus docentes, pero fíjense que solamente un 100 de cada 16, o digamos en este caso de esos 23 de 100, 16 nos dicen que evalúan el progreso de sus estudiantes. Es decir, en grandes líneas, ¿qué es lo que observamos? Que los directores hoy hacen contención social en un porcentaje muy importante. Por eso, entre las ideas que yo quería compartir con ustedes, está este tema que también Cecilia lo señalaba. Hoy ser director implica ser director en nuevos contextos de socialización, en donde hay una dimensión de contención social y afectiva, hay una dimensión ético-moral y hay una dimensión también vocacional. Esto me lleva a la inclusión educativa, que hoy no voy a poder adentrarme por razones de tiempo. Este tema de la inclusión educativa aparece con fuerza en los últimos años. De hecho, ustedes saben que la UNESCO cada 4 años organiza una conferencia en Ginebra de los ministros de educación del mundo entero. La última conferencia, que fue en el año 2008, tuvo por tema la inclusión educativa. Es decir, durante una semana en Ginebra, los ministros de educación del mundo entero y sus equipos abordaron este tema de la inclusión. Hay distintas tendencias. Hoy la inclusión educativa es un concepto muy amplio. Antes era un concepto que básicamente tenía que ver con los niños, con los jóvenes con capacidades diferentes. Hoy es un concepto muchísimo más amplio que tiene que ver con también los grupos excluidos, como yo les decía, como dicen los colombianos, los grupos vulnerabilizados,
y que tiene que ver con este paradigma, este modelo de una escuela para todos. Aquí ustedes tienen una definición, hay muchas en los últimos años, hay muchos estudios que han puesto la mira, el foco en el tema de la inclusión. He tomado esta definición de UNESCO, de uno de los informes preparatorios a esa reunión de ministros que les mencioné, que dice que es el proceso de responder a la diversidad de necesidades de los educandos a través de la participación creciente en el aprendizaje, en las culturas y las comunidades, y reducir la exclusión dentro de la educación y desde ella. Implica cambios y modificaciones en los contenidos, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que abarca a todos los niños según su rango de edad y una convicción según la cual es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Y yo voy a insistir en esto, es decir, en el tema de que la educación es un derecho y que educar a todos los niños, por lo tanto, el tema de la inclusión es un tema de responsabilidad del sistema educativo, y yo diría mucho más que del sistema educativo. Es un tema de la sociedad en su conjunto. La educación es un derecho y esto es responsabilidad de todos. Acá entonces tenemos una serie de retos que se plantean hoy para los directores y para los docentes. A partir de este muy rápidas pinceladas que pretendí dar, mostrando lo que era hoy el contexto social, el contexto de lo que significa la inclusión educativa, se plantean una serie de retos para los directores y para los docentes. En primer lugar, un cambio en los imaginarios. Yo creo que en nuestros países latinoamericanos tenemos todavía que dar pasos importantes para entender como sociedad que la educación es un derecho. Es un derecho de los más importantes que puede tener un país. Y que esto implica una serie de retos, digamos, que tienen que ver con la necesidad de acompañamiento, el trabajo con las familias, el trabajo con la comunidad. ¿Cuáles serían entonces las competencias y las capacidades que tendríamos que desarrollar a partir de la formación inicial y a partir, insisto, de la formación inicial? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con esto la formación inicial? Bueno, tiene mucho que ver con lo que les dije, porque hoy en América Latina los directores básicamente son docentes. Entonces, el tema de la dirección y de impulsar capacidades de liderazgo pedagógico hay que hacerlo desde la formación inicial. Obviamente, pasando por los programas diversos que tienen los distintos países de desarrollo profesional docente. Recién quien tuvo la gentileza de presentarme mencionó un libro que hicimos con Carlos Marcelo García sobre desarrollo profesional docente en el 2009. Ahora en el 2012, el año pasado, publicamos otro libro que está en portugués, pero que ahora va a salir en español, que se llama Las 4 etapas del proceso de enseñar. Y en esas 4 etapas del proceso de enseñar insistimos en esta idea de que tanto las capacidades docentes como las capacidades de los equipos directivos deben pensarse en función de 4 etapas y de un continuo en esas etapas, que son la etapa previa, es decir, la etapa que vivimos como estudiantes, y la reflexión sobre esa práctica. Eso va a hacer de nosotros mejores docentes y mejores directores, realmente. La etapa de la formación inicial, la etapa de la inserción en la docencia, que es muy importante, que no es objeto de política por lo general en los países latinoamericanos, y que marca la vida del docente y la vida del director.
porque lo que nos muestra la investigación es lo que hace un docente, básicamente, es lo que aprende en los 3 primeros años, 4 primeros años. Lo que hace después, en términos de estas relaciones interpersonales que yo les mencionaba, en términos de habilidades, de capacidades, de gestión de un aula, tiene que ver con lo que aprende en esos 3 o 4 primeros años. Y si yo les digo a ustedes ahora, como directores, como estudiantes, como docentes, piensen ustedes en su primer día de desempeño laboral, de desempeño en un aula, y cómo fue el ingreso de ustedes a esa aula. Yo creo que si yo pudiera ahora hacer una encuesta, el resultado sería: ese ingreso no fue programado. Ese ingreso, en el mejor de los casos, se dio con el apoyo de algún colega que nos dio algunas ideas de cómo desempeñarlo, pero en general es un modelo que la literatura describe como nadar o hundirse. Ahí se larga el docente y arréglate como puedas. Entonces, esta etapa de inserción es una etapa importante, que debería ser objeto de una política, y luego la etapa del desarrollo profesional, que tiene también distintas características. No nos vamos a adentrar demasiado en esto. Ahora, ¿qué rumbo tomar? Acá hay muchísimos estudios, muchas investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años. Hay organismos como UNESCO, como OEI, como la OCDE, a la cual México ahora México está integrado desde hace unos años, y está ahora Chile también en América Latina. Hay muchos organismos que han hecho múltiples informes. Y desde la investigación, desde la academia, desde las universidades, también ha habido mucha acumulación. Entre todos estos estudios, yo he tomado un informe que se ha mencionado muchísimo, que es el informe McKinsey. ¿Por qué lo he tomado? Ahora van a ver, porque hay 2 informes McKinsey, uno del 2007 y uno del 2010. El del año 2007 lo que hace básicamente es, a partir de los resultados de PISA y de entrevistas a 100 expertos, nos hace un análisis de los países que tienen mejores resultados. Y ahí ustedes habrán escuchado nombrar hasta el hartazgo del caso de Finlandia, ¿verdad? La verdad, yo creo que se ha producido un efecto saturado, porque a donde uno vaya, lo que uno lea, se menciona Finlandia. Porque es cierto que Finlandia dio un salto de gigante. Cuando nosotros estudiamos la historia de Finlandia y vemos lo que históricamente era Finlandia hace 40 años atrás, o 50 años atrás, efectivamente era una sociedad que tenía problemas iguales o más graves de lo que hoy tenemos en muchos países latinoamericanos. Y ha dado un salto de gigante, por muchas razones que no vienen al caso. Pero entre otras, porque ha hecho una apuesta importante en su sistema educativo, porque ha impulsado políticas de Estado, y por algo que es una obviedad, porque ha jerarquizado y ha valorizado la profesión docente. A tal punto que hoy en Finlandia, cuando hacemos una encuesta a la población, un alto porcentaje de esa población indica que quisiera que su hijo, su nieto, su sobrino sea docente. Sin embargo, si esa encuesta nosotros la hacemos en América Latina, y yo les digo a ustedes hoy con la mano en el corazón, díganme, si un hijo viene y les dice: papá, mamá, quiero ser maestro, o viene un sobrino o el hijo de un amigo, ¿ustedes qué le dicen? Con la mano en el corazón. Pensarlo bien, hay otras profesiones, hay otras opciones, el mercado de la formación hoy ofrece muchas oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente esto tiene que ver con una sociedad que no valoriza a los docentes, a los directores. Es una profesión que ha perdido capacidad de atracción. Entonces, McKinsey analiza estos resultados y McKinsey nos dice en el 2007
Estos 10 países, ¿qué hacen? Valorizan a los docentes, valorizan a los directores, les dan buenas condiciones de trabajo, les dan buena formación. Es un mundo ideal, pero es un mundo del cual nosotros estamos muy lejos. Es así que en el 2010 aparece otro informe McKinsey, para mí mucho más interesante, porque a nosotros nos llega mucho más, a los latinoamericanos. Porque este informe lo que hace es tomar a 20 estados o países, países que tienen una estructura federal, estados de esos países, o países que más hayan progresado comparados consigo mismos. Es decir, compara a los países y dice, este país o este estado, por ejemplo, en el caso de Brasil, no toma Brasil, toma el estado de Minas Gerais y dice, uy, el estado de Minas Gerais ha dado un salto de gigante, porque ha mejorado la inclusión educativa, ha mejorado, hay menos repitencia, hay menos deserción, mejores aprendizajes, mejores resultados de aprendizaje. ¿Qué ha pasado en este estado de Minas Gerais? Veamos qué ha pasado. Y así lo hace con otros lugares, otros países. 6 intervenciones aparecen claramente en esa investigación que hace el grupo McKinsey en el 2010 respecto a cómo hacen esos países. Por eso yo les decía que mi mirada es una mirada más bien del punto de vista de las políticas, del punto de vista más macro. ¿Qué hacen esos países? Acá aparece el tema, primer tema. Esos países desarrollan capacidades de enseñar de los docentes y de gestionar de los directores. Esto parece una obviedad, pero tiene que ver con que son países o estados que han hecho de esas capacidades, esas competencias que debemos impulsar en equipos docentes y equipos directivos para obtener mejores aprendizajes, han hecho de esas competencias, han desarrollado marcos, en algunos lados se llaman marcos de buena enseñanza o marcos de buena dirección. En otros países se llama referenciales para la enseñanza o referenciales para la gestión educativa. Es decir, son países, son estados que han consensuado en distintos niveles cuáles son las competencias, las capacidades que debería tener un director o que debería tener un docente para la mejora de los aprendizajes, para la inclusión educativa, etcétera, etcétera. Esos marcos de actuación, esos referenciales, son algo así como la brújula para la formación inicial, la brújula para el desarrollo profesional docente, la brújula para los programas de inserción. Entonces, este es un aspecto importante. Otra intervención es que se evalúan a los alumnos, se mejora la información del sistema, se facilitan las mejoras por medios de leyes, de políticas y fundamentalmente de leyes de educación. Acá yo creo que, como todo en la vida, hay que encontrar un justo medio. Porque en nuestros países, en los últimos años, Cecilia mencionaba el tema terrible del bullying, etc. Pero eso ha llevado, en muchos casos, o el tema del acoso sexual, eso ha llevado muchas veces a una judicialización, ¿cómo se diría la palabra? No quiero, acá debe haber profesores de lengua y no quiero ofenderlos con mi castellano, pero la juridización, es decir, todo es la jurisprudencia. Entonces esto también limita a veces a los directores, a los docentes, porque ya no se animan. El otro día me decía un director, mira, yo no me animo ya más a ser afectuoso con mis alumnos, tengo miedo de que me hagan un juicio, de que venga algún padre y me ponga una demanda. Entonces, acá también yo diría que es muy importante legislar. Es muy importante porque es una forma de que uno logre institucionalizar prácticas. Pero, por otro lado,
hay que también tener y aplicar una justa, un sentido común en todo este tema de la introducción de políticas y leyes en educación. Otra intervención es la revisión de currículum y de los estándares, y obviamente hay que asegurar una estructura de reconocimiento y de remuneración a los docentes y a los directores. Y miren que esto no solo pasa por lo monetario. El año pasado hicimos un estudio comparado de Uruguay y de Chile. Porque ustedes saben que Uruguay y Chile, de acuerdo a los indicadores de UNESCO, de acuerdo a PISA, etc., tienen resultados educativos bastante similares, pero con sistemas educativos absolutamente diferentes. Uruguay es un país súper centralizado. Chile ha aplicado una reforma que se ha mantenido en el tiempo. De hecho, la reforma se impulsa en plena dictadura militar cuando Pinochet y se mantiene en el gobierno de la concertación, que es la municipalización. El 40% de las escuelas en Chile, 45%, dependen de los municipios y el resto son escuelas privadas o particulares subvencionadas. Entonces son dos modelos totalmente distintos. Y en esos dos países estudiamos 5 factores que tienen que ver con la gobernanza de los sistemas educativos, cómo se gobiernan los sistemas educativos. Entre esos factores consideramos los aspectos que tenían que ver con la remuneración y el reconocimiento. Fuimos y le preguntamos a los docentes y a los directivos de las escuelas vulnerables, de las escuelas de contexto desfavorable, en qué medida los incentivos materiales eran para ellos un estímulo para quedarse en esa escuela. Muy caricaturescamente les puedo contestar que para ellos el estímulo no era ese. El estímulo mayor proviene de otros aspectos que tienen que ver con aspectos que hacen a su sumisión, a su sentido, eso que yo les decía, son cuasi militantes de la causa. El imponerse el desafío de lograr aprendizajes en sus estudiantes y por otro lado el reconocimiento. Lo que buscaban esos directores y esos maestros, esos profesores, no era tanto el incentivo material, sino el reconocimiento y la valoración social. Para avanzar, y que ya se me está acabando el tiempo, en estas investigaciones que yo les mencioné, uno de los resultados que aparecen con más recurrencia es que, y particularmente en este estudio de McKinsey, que analiza esos 20 estados o países y los compara consigo mismo, ¿qué aparece en esa investigación? Que la continuidad de los directores es esencial y que en muchos de nuestros países hay alta rotatividad, alta inestabilidad en los cargos de directores, porque en muchos casos esos cargos de directores no son provistos por concursos que le den efectividad en el cargo por múltiples razones, no hay continuidad. Entonces, en algunos casos aparece un director con fuerte liderazgo que impulsa cambios, que logra un adecuado ambiente de convivencia, un ambiente saludable en la escuela, en el centro educativo, pero al año siguiente ese director no está más. La duración media de los directores en esos estados, países que lograban buenos resultados, era de 6 a 7 años, fíjense ustedes, comparado con los 2 o 3 años promedio. Este es el promedio, 2 o 3 años promedio que dura un director en América Latina. Estos son datos de redaje de la red de apoyo a la gestión educativa coordinada por Joaquín Gairín. Yo aquí tomé, si nosotros tomamos dos experiencias que se encuentran, dos países que se encuentran, me refiero acá a una investigación que se hizo en el año 2007. Dos países que se encontraban en las antípodas ideológicas, como pueden ser Cuba y Perú en ese momento. Cuba y Perú en el año 2007, con modelos políticos
historia totalmente distinta, registran adecuados resultados tan en el laboratorio latinoamericano. ¿Por qué registran esos buenos resultados? Porque en los dos casos, ¿qué observamos? Observamos que hay una política de Estado que impulsa al desarrollo de capacidades y de competencias en directores que suministran apoyo y supervisión, liderazgo pedagógico. En Perú, lo mismo. En Perú, en el 2007, a nivel país, digamos, se impulsa unos centros, no me voy a adentrar demasiado en la explicación ahora, para después con gusto les puedo dar las referencias para quien les interese. Y en Perú, en ese mismo momento, también se obtienen mejoras sustanciales. Esto nos muestra ese estudio de McKinsey. ¿Por qué? Porque hay un apoyo continuo a esos directores. Y porque esto se acompaña, como yo les mencioné, de políticas que tienen que ver con condiciones laborales, que tienen que ver con dar estabilidad en los cargos a los directores, que tienen que ver con políticas de desarrollo profesional para los directores. Es decir, los directores tienen que participar en instancias, tienen que tener espacios. No necesariamente me estoy refiriendo a cursos de capacitación, sino que me estoy refiriendo a un concepto mucho más amplio de desarrollo profesional, a la posibilidad de que los directores trabajen, intercambien con otros colegas, participen de redes, trabajen colaborativo, etc. Hoy la tarea de un director no puede visualizarse como una tarea de una sola persona, sino que es una tarea de un equipo. Hay que pensar, pensábamos en la escuela del siglo XXI, del siglo XXII pronto, y esa escuela la seguimos pensando con un modelo del siglo XIX. Hoy esa escuela, ese centro educativo, tiene que ser pensado en función de capacidades que se suman, y eso obviamente tiene mucha importancia cuando pensamos hoy el rol del director, que no debe ser concebido como un liderazgo único, sino que este es un liderazgo compartido. Sobre esto hay mucho en la literatura. En síntesis, para terminar ahora, que ya nos estamos pasando de tiempo y seguramente ahora viene una actividad mucho más divertida que mi conferencia, ya lo van a ver ustedes. Yo creo que hoy, insisto, tenemos que hacer de esta acumulación que tienen nuestros países, estas experiencias que tienen incidencia positiva en los estudiantes, tenemos que lograr que sean políticas de Estado, es decir, que nuestros países puedan proveer a todos los estudiantes de una educación de calidad para todos y para todas. Y para esto necesitamos de marcos, necesitamos de referenciales y de marcos consensuados respecto a qué capacidades, qué competencias debe tener hoy un director para que nuestros países tengan mejores ciudadanos para mañana. Muchísimas gracias a todos por haberme permitido.